Detrás del brillo de Hollywood catapultó a Julia Roberts al estrellato, pero su vida detrás de cámaras está llena de secretos, luchas y tragedias que pocos conocen. ¿Quieres descubrir el lado más inexplorado de esta leyenda? No te pierdas este viaje lleno de revelaciones y sorpresas. Quédate hasta el final. Julia Roberts, la verdad oculta. Un inicio marcado por el caos. Para entender a la mujer detrás de la actriz, tenemos que retroceder en el tiempo y explorar el turbulento comienzo de su vida. Nacida en Esmirna, Georgia, en 1967, Julia Fiona Roberts creció en una familia aparentemente llena de pasión y arte. Sus padres, Betty Lou y Walter Roberts, eran actores y fundadores de una escuela de interpretación que atrajo a personalidades tan notables como Martin Luther King Jr. y Coretta Scott King. Pero no todo era tan brillante como parecía. Tras las puertas cerradas de la casa Roberts, las tensiones se acumulaban y los conflictos eran constantes. Betty Lou y Walter, a pesar de compartir una vida llena de creatividad, no podían evitar las peleas que lentamente destruyeron su relación. La situación llegó a un punto crítico cuando Betty decidió separarse de Walter, dejando a la familia en un estado de caos. Esta ruptura afectó profundamente a los hijos, especialmente a Julia, quien desde muy joven se vio atrapada en un torbellino emocional. Las noches de gritos y discusiones fueron reemplazadas por un silencio doloroso, y Julia, junto a su hermana Lisa, se quedó al cuidado de su madre mientras su hermano mayor, Eric, se fue a vivir con su padre. Esta separación no solo dividió físicamente a la familia, sino que también dejó cicatrices emocionales que nunca se borraron por completo. Superar el dolor, el inicio de una larga lucha. Los primeros años de Julia estuvieron marcados por una constante búsqueda de estabilidad. La pérdida de su padre, a causa de un cáncer de garganta, cuando tenía solo 10 años, la dejó devastada. Mientras otros niños jugaban y soñaban, Julia ya conocía de cerca el dolor y la incertidumbre. Pero a pesar de las dificultades, nunca perdió de vista sus sueños. A medida que crecía, se refugió en la escuela, destacándose como una estudiante brillante, pero siempre sintiéndose fuera de lugar. A su alrededor, la familia seguía siendo un caos. Su madre se volvió a casar con Michael Motz, un hombre con quien Julia nunca tuvo una buena relación. Los rumores sobre las tensiones en casa se convirtieron en algo más que chismes. Eran el reflejo de una vida llena de desafíos. El nacimiento de su media hermana, Nancy Motz, complicó aún más la dinámica familiar. En lugar de unirlos, la llegada de Nancy añadió más tensiones y, con el tiempo, se convirtió en una sombra oscura que marcaría a Julia para siempre. La relación de Julia con Nancy fue complicada y estuvo llena de resentimientos y malos entendidos, los cuales terminaron de manera trágica años después, cuando Nancy se quitó la vida, dejando a la familia Roberts envuelta en una nueva nube de dolor y culpabilidad. La batalla por la fama, entre la determinación y la pérdida. Julia no dejó que las dificultades personales la detuvieran. Decidida a forjar su propio camino, siguió los pasos de su hermano Eric, quien ya había logrado abrirse camino en Hollywood. Sin embargo, no todo fue fácil para ella. Al llegar a Nueva York, se encontró con un mundo competitivo y lleno de obstáculos, donde los sueños de muchos se rompían antes de siquiera comenzar. Pero Julia estaba decidida. Se inscribió en clases de actuación, trabajó como modelo y poco a poco comenzó a llamar la atención por su talento único. Su gran oportunidad llegó con un papel en Mystic Pizza, un film que, aunque modesto, fue el trampolín perfecto para mostrar su talento al mundo. Con cada papel, Julia iba ganando reconocimiento, pero también la atención de la prensa, que no tardó en enfocarse en su vida personal. Los éxitos de Pretty Woman y Steel Magnolias la catapultaron al estrellato, pero también la colocaron en el ojo del huracán mediático. La fama trajo consigo un interés incesante en su vida amorosa, que se convirtió en un foco de especulación constante. Su relación y posterior ruptura con Kiefer Sutherland se convirtieron en una auténtica telenovela que los medios no dejaban de cubrir. Con un matrimonio fallido, compromisos rotos y un sinfín de romances públicos, Julia luchaba por encontrar estabilidad emocional en medio de la vorágine de Hollywood, los altibajos del corazón, amores y desilusiones. Tras romper con Sutherland, Julia buscó refugio en una inesperada relación con el músico de country Lyle Lovett. Su boda sorprendió a todos, y muchos cuestionaron si esa unión, tan inesperada como intempestiva,
podría sobrevivir a las diferencias de sus mundos. Aunque el matrimonio parecía desafiar las convenciones de Hollywood, la relación no duró mucho y terminó en un amistoso divorcio menos de 2 años después. La prensa no tardó en criticarla, apuntando a la aparente disparidad entre su glamorosa imagen y el estilo más sencillo de Lovett. La presión mediática se convirtió en una carga difícil de soportar y la pareja se vio abrumada por la atención constante. Aunque intentaron llevar una vida discreta, las cámaras siempre los seguían. Este fracaso matrimonial se sumó a la lista de desilusiones amorosas de Julia, pero ella no estaba dispuesta a dejar que los fracasos en su vida personal la definieran. Pero los fracasos amorosos no fueron capaces de opacar el brillo de su carrera. Julia seguía deslumbrando con su trabajo en la pantalla grande, y en 2001 su interpretación en Erin Brockovich le valió el codiciado premio Oscar a la mejor actriz, consolidando su posición como una de las mejores de su generación. Sin embargo, el precio de la fama y el escrutinio público no se limitaba a los sets de filmación. El precio de la fama, tragedias familiares y reconciliaciones. Mientras Julia alcanzaba el éxito profesional, su familia continuaba lidiando con los fantasmas del pasado. La relación con su hermano Eric seguía siendo complicada, marcada por distanciamientos y tensiones que solo se hicieron más intensas con el tiempo. Pero fue la trágica muerte de su hermana Nancy la que sacudió a los Roberts hasta lo más profundo. Este triste episodio no solo trajo dolor, sino que también sirvió para acercar a Julia y Eric, quienes, tras años de diferencias, encontraron en el dolor compartido una forma de reconciliación. La llegada de sus hijos, los gemelos Hassel y Phineas, junto a su esposo, Danny Moder, marcó un punto de inflexión en su vida. Decidida a proteger a su familia del escrutinio que había experimentado durante toda su carrera, Julia adoptó un perfil más bajo, alejándose del bullicio de Hollywood y priorizando su vida personal. Este cambio le permitió reconstruir relaciones familiares y enfocarse en lo que realmente importaba. Se mudó a una granja en Nuevo México, buscando un refugio lejos de los constantes flashes y las cámaras que seguían cada uno de sus pasos en Los Ángeles. Emma Roberts, hija de Eric y sobrina de Julia, también comenzó a hacerse un nombre en el mundo del cine, siguiendo los pasos de su tía y su padre. Aunque su propio camino no estuvo exento de dificultades, Emma demostró que el talento y la tenacidad eran características que compartía con su famosa familia. Su relación con Julia fue fundamental en sus primeros años de carrera, y aunque las comparaciones fueron inevitables, Emma encontró su propio lugar en la industria, un legado que trasciende la pantalla. Julia Roberts sigue siendo un ícono del cine y un ejemplo de resiliencia en una industria conocida por quebrar a muchos de sus talentos. Ha aprendido a manejar el peso de la fama, a sobreponerse a las adversidades personales y a mantenerse fiel a sí misma en un entorno que constantemente intenta definirla. A lo largo de su carrera, Julia ha demostrado que detrás de cada sonrisa hay una historia, y que el verdadero brillo de una estrella no radica en los focos de los estudios, sino en la capacidad de levantarse, una y otra vez, sin perder la esencia de quién eres. En el ocaso de su carrera, la historia de Julia Roberts nos enseña que no todo lo que brilla es oro. Detrás de cada alfombra roja, cada sonrisa deslumbrante y cada aplauso del público, hay sacrificios y sombras que rara vez salen a la luz. La actriz ha luchado en silencio contra los demonios de su pasado, aprendiendo a reconciliar su vida pública con su vida privada. Los rumores, las pérdidas y las luchas internas no han sido meros obstáculos, sino piezas fundamentales que han forjado su carácter y su carrera. Julia sigue recordándonos que la vida de una estrella es tan compleja como la de cualquier ser humano, llena de altibajos, pero también de momentos que definen quién eres realmente. Julia Roberts no solo ha conquistado la gran pantalla, sino también ha dejado un legado de fortaleza y autenticidad que sigue inspirando a muchos. Su historia nos recuerda que, tras la imagen pública de cualquier celebridad, hay una vida real, con momentos duros y decisiones difíciles. Sigue con nosotros y descubre más.